Para empezar a enhebrar la fileteadora vamos a empezar con el árbol usando hilo o hilaza y vamos a pasarlo por el guía hilo, luego por el tensionador y luego bajamos por los huequitos que nos van a ayudar a enhebrar la máquina. Aquí vamos a abrir la máquina para tener una mejor vista de cómo vamos a enhebrar la fileteadora. Abrimos esa parte de acá. Cuando abrimos la máquina tiene un push que hace que podamos echar, digamos, la capa, la coraza de la fileteadora. Y siguiente pasamos, aquí vemos pasando el hilo por el tubo, luego por el primer looper, luego vamos pasando el primer hilo por segundo looper y seguido vamos a ver un looper con dos huequitos, lo vamos a pasar por el primero. Siguiente vamos a empezar a pasarlo por el otro looper que hace parte del primer hilo, donde vamos a pasar el primer hilo, y siguiente a eso vamos a intentar pasar, vamos a mover la manivela para que nos pueda mostrar dónde vamos a pasar el hilo, y es por el looper y vamos a pasarlo por la parte de atrás. Para eso movemos la manivela y vamos a pasar el hilo por ese huequito, por ese pequeño huequito que vemos por ahí que se mueve, y luego de eso vamos a intentar pasarlo por ese hueco y intentar mover el hilo hacia adelante. Una vez que ya hayamos pasado ese hilo por ese pequeño huequito del looper, vamos ahora a pasarlo por detrás para entonces pasarlo al siguiente looper que tiene forma de tubo. Si pueden ver ahí, si hacemos acercamiento, vamos a empezar a pasar ese hilo por ese looper pequeño y ya tendríamos enhebrado el primer hilo. Bueno, ahora para enhebrar el segundo hilo vamos a pasarlo por el segundo huequito del árbol y va a ser el mismo proceso, pasar por el guía hilo, por el tensionador y seguir la ruta del tubo para seguir enhebrando al siguiente looper, que en este caso es el que está un poquito más arriba. Entonces pasamos el hilo, el segundo hilo, por el segundo looper, que era un segundo huequito que fue cuando enhebramos el primer hilo. Seguimos y hay un looper un poco más escondido en la parte de atrás, pasamos ese segundo hilo por ese looper y siguiente vamos a usar el hilo y lo vamos a pasar por el looper que tiene una forma de tubo, pasándolo hacia atrás, hacia adelante, y luego lo tensionamos un poco para que él pueda seguir. Es un tubo largo y así enhebraríamos la segunda parte del hilo. Ahora que vamos a enhebrar el tercer hilo, el asa, va a ser el mismo proceso, pasar por el guía hilo, por el tensionador, pero esta vez vamos a pasar el hilo por ese looper, pequeño looper que tiene esos tres orificios. Lo vamos a pasar por el primero. Hay como una parte acolchonada que vamos a pasar también el hilo por esa parte y lo vamos a pasar por el segundo looper, que están prácticamente uno frente al otro. Luego podemos usar la manivela para ubicar el looper que tiene un gancho en medio de esos dos loopers, de esos dos huequitos. Lo pasamos por ahí, podemos subirlo un poco para tener manejo del hilo, y luego lo pasamos por el segundo looper que tendríamos para poder pasarlo por un tercer looper que está un poco más interno. Luego de eso usamos la pinza nuevamente y ahí vemos que lo vamos a pasar por la mitad de ese looper, por ese pequeño looper, para luego bajar hasta la aguja. Pasamos lentamente con la pinza hasta poder alcanzar el hilo. Luego de eso vamos a agarrar el hilo y lo vamos a pasar de afuera hacia adelante por la aguja para terminar de enhebrar la última parte, que es el tercer hilo. Ahora vamos a visualizar cómo queda enhebrada la fileteadora, la máquina fileteadora, y vamos a poner todo en su lugar, acomodando los hilos, poniéndole la caja principal al frente de la fileteadora, cerrando el protector y poniéndole el pie para poder probar la fileteadora y empezar a coser y probando en un retazo de tela.